Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Te doy la bienvenida a un nuevo tutorial. En este caso hablaremos de Monday. No sé si te suena, seguro que sí, y es que invierten muchísimo en publicidad. La escuchamos por aquí, por allá, pero basta ya de tanta publi. Bueno, en fin, la pregunta sería, ¿pero realmente vale la pena esta herramienta? ¿Es tan buena para gestionar los proyectos y tareas como ellos dicen? Pues hoy te lo voy a desvelar. Hoy te voy a desvelar si realmente vale la pena para hacerlo o no. Además, en este tutorial aprenderás de pe a pa desde el principio cómo puedes gestionar un proyecto y sobre todo la gestión de tareas diarias en una herramienta como Monday, ¿de acuerdo? Y además de esto, déjame decirte que en este canal hablamos de muchísimas herramientas de productividad personal. Así que me encantará, de acuerdo, que le des un buen like si te interesan este tipo de contenidos y además, si quieres saber más sobre otras herramientas, sobre todo otros temas relacionados con neurociencia y productividad personal, pues me encantaría que estuvieras en el canal para que así más personas conozcan este canal y las bondades de la neuroproductividad. Sin más dilación, ahora sí, ya corto el rollo, paro, vamos al vídeo. Pues ahora sí, empezamos. Vamos con Monday.com, una herramienta excelente, como verás a continuación, para gestionar tus proyectos y tareas. Lo primero, oye, pues vamos a ir a nuestro buscador favorito, sea el de Google o cualquier otro, y pondremos Monday.com. De esta manera podemos acceder a la herramienta, como estás viendo aquí, y de esta manera empezaremos ya a probar todo su potencial. ¿Te parece? Vamos a ello. Como todas las herramientas, te tendrás que crear un usuario y una contraseña, y esto lo podrás hacer en el botón superior derecho que puedes ver que pone Get Started, ¿de acuerdo? Empezando, así que le daremos clic aquí y después ya podemos crear nuestra cuenta. Importante, ¿de acuerdo? Que cuando crees tu cuenta pienses en qué plan quieres, si lo quieres de forma gratuita o lo quieres pagando. Ahora veremos cuáles son las opciones que tienes, así que vamos a ver rápidamente cuál es el pricing, las tarifas, para que sepas cómo funciona exactamente Monday.com. Pues aquí lo tienes, como la mayoría de herramientas funciona exactamente igual, tendríamos una versión sencilla, gratuita, individual, que está pensada sobre todo para que uno mismo lo pruebe, o a lo mejor puede incluso invitar a otra persona, pero cuando son grandes multitudes, ahí sí que tienes que invertir tu dinero, invertir tu plata. Así que el individual, como ves, serían hasta dos sitios, es decir, dos espacios para personas distintas. Y en el caso del básico y el estándar y el pro, como ves, ya serían más personas que se pueden unir. Además, también tendrías más espacios de trabajo, tendrías más posibilidad de integraciones e incluso tendrías algunas cosas extra que no aparecen en la versión gratuita. Además, importante también el tema de las vistas. Por ejemplo, en la versión gratuita, de acuerdo, puedes ver rápidamente que se te acaban muy pronto las vistas. Solo tendrías la función de lista y la función de tablero. Pero si quieres, por ejemplo, un Gantt, si quieres, por ejemplo, un dashboard, si quieres, por ejemplo, un report, ahí ya no estaría disponible en la versión gratuita, ¿de acuerdo? Así importante tenerlo en cuenta, ya lo sabes, puedes empezar gratis para probarlo y si quieres saber más, ahí sí que deberás pasar ya un poquito por el filtro del dinero y saber cuál sería la mejor opción para ti. Perfecto, cuando ya entres en Mandy.com te encontrarás algo parecido a esto. Arriba del todo tendrás un poco tu menú principal y como puedes ver aquí tendrías las plantillas que te ofrece el propio Monday. Están muy bien las plantillas, hay que decir de acuerdo que algunas son muy correctas, muy válidas, pero dependerá un poco de las necesidades de tu propio equipo o tus necesidades propias. Así que las plantillas es algo que las puedes explorar, directamente tienes el botoncito aquí para explorarlas o lo que podrías hacer ahora mismo es cancelarlas. Nosotros lo que haremos es un plan desde cero, es decir, lo vamos a crear nosotros. Así que las plantillas no las vamos a utilizar. Pero oye, que quiero hacer un plan de proyecto o, por ejemplo, una gestión de proyecto concreto y a lo mejor aquí ya hay una plantilla que ya funciona, fíjate que te puedes poner en cualquiera de ellas, como puedes ver aquí, y a partir de aquí usarla o simplemente preverla para saber si te va a gustar más o menos. En este caso lo vamos a cancelar en el botoncito que ves aquí, ¿de acuerdo? En este de aquí, como ves. Y una vez lo tengamos, le quitaremos la parte inicial, de acuerdo, que quedaba un poco mancillada por estas plantillas y directamente tendrás un poco tu inbox. Tu inbox en el fondo lo que te va a decir es si tienes alguna tarea por hacer a una fecha determinada, te va a decir, por ejemplo, si alguien te ha mencionado en algún comentario. Por este motivo ahora mismo lo tengo a cero y te dice, oye, pues chócalo 5 porque no hay nada que hacer, ¿de acuerdo? No tienes nada que hacer. También puede ser un error, ¿no? No puede ser que no tenga nada que hacer, ¿no? ¿Qué pasó? Además de esto, de acuerdo, en la parte de abajo lo que podrás ver son tus espacios de trabajo. ¿De acuerdo? Aquí hay varios que yo personalmente he creado y después veremos cómo funcionan. Sí, esto lo veremos justamente a continuación. Pero antes de nada ya sabes que me gusta mucho poder chequear y trastear un poquito lo que serían las notificaciones de las herramientas y otras cosas varias. Lo digo porque en general cualquier herramienta de este estilo siempre te pone millones de notificaciones a tu correo electrónico. Oye, tal persona ha dicho esto, tal persona ha puesto esta tarea. Son cosas que realmente no harían falta si tú ya utilizas la herramienta de forma frecuente, es decir, ya entras y accedes en la herramienta, porque desde la propia herramienta
puedes ver la mayoría de mensajes y ya no haría falta enviar un recordatorio en forma de correo o en forma de mensaje de Teams o de Slack. Así que lo primero que haremos, de acuerdo, es irnos al apartado aquí izquierdo abajo del todo, que aquí lo tapa, de acuerdo, el logo de Loom, como puedes ver. Así que le voy a dar clic aquí a mi foto. Y dentro de mi foto, aquí hay muchísimas cosas, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en todo ello, pero tienes administración, ¿de acuerdo? La gestión, tienes todo el tema del mi perfil, también tienes la posibilidad de importar datos, en el caso de que quieras importar un Excel y convertirlo en Monday, es algo que funciona bastante bien. El tipo de integraciones, ¿de acuerdo? Que hay dentro de Monday, que está muy bien también, ha mejorado mucho en este sentido. Developer significa si quieres programar, utilizar código, aunque sea muy sencillo dentro de Monday para hacer algún tipo de API o de integración con otro programa que tengas, por ejemplo, en tu empresa o a nivel personal. Y después tendríamos otras cosas de acuerdo, como por ejemplo la basura digital, que eso está muy bien. Esto es algo que no todas las herramientas ofrecen, y es que cuando borras algo, realmente se va y punto. En este caso tienes la posibilidad de volver a recuperarlo, que no digo que sea excesivamente útil, pero a veces siempre hay el típico archivo que alguien se equivocó. ¿Y dónde está el archivo? ¿De acuerdo? Así que de esta manera lo puedes encontrar aquí, ¿de acuerdo? Perfecto. Oye, pues una vez estamos aquí, lo que vamos a ir ahora es a mi perfil. Genial, dentro de tu perfil, como puedes ver, aparecerían los datos personales típicos, ¿no? Como por ejemplo tu título, tu email, tu teléfono, ¿de acuerdo? Y otras cosas que quieras añadir. Y además de esto, ¿de acuerdo? Como bien sabes, tienes otras cosas que hacen interesante a este programa porque está muy pensado para trabajar tanto en remoto como en formato híbrido. De hecho, si vamos aquí en el Working Status, ¿de acuerdo? Que puedes ver que está aquí arriba, dentro del Working Status tendríamos opciones como, por ejemplo, decirle a la gente o al resto de personas que forman parte de Monday, pues, ¿dónde estás? ¿Estás en la oficina? Estás, por ejemplo, trabajando desde casa, estás enfermo, estás ahora mismo pues, en un pequeño break que te estás tomando, fuera de la oficina, trabajando fuera, que evidentemente son cosas distintas, o tiempo de familia, ¿de acuerdo? O simplemente no me molestes demasiado, déjate de historias. Fíjate que de esta manera, ¿de acuerdo? Podemos saber también si la persona está en casa, no será el mismo tipo de contacto que vamos a tener si la persona está dentro de un sitio en concreto, ¿no? Por ejemplo, trabajando fuera. Cuando uno trabaja fuera o se va a viajar a otro sitio, a otro centro, a otra sede, a otro espacio, es muy improbable, de acuerdo, que esté al 100% disponible. En cambio, si trabajas desde casa, estás más disponible seguramente. No digo al 100%, pero un poquito más seguro que sí. Además, si ponemos este tipo de cosas, como por ejemplo, pues trabajando fuera, o que, por ejemplo, estás fuera, o que tienes una enfermedad, ¿de acuerdo? Que simplemente estás en un break, tienes la opción, fíjate, que puedo poner las fechas, ¿no? Oye, pues voy a estar, por ejemplo, hoy, voy a estar mañana enfermo. Evidentemente, esto es más complicado de prever, pero sí que puedes tener una estimación de los días que, por ejemplo, vas a estar trabajando fuera. En el caso de que estés dando, me lo invento, una charla, una conferencia, como es mi caso, 2 o 3 días en un sitio diferente. De esta manera no estarás tan disponible para el equipo, así que está bien poner que estás trabajando fuera y que a lo mejor, de acuerdo, estás 2 o 3 días fuera. Simplemente es un pequeño detalle y ya está. Además del working status, de acuerdo, es verdad que una cosa que nos estamos dando cuenta es que estamos haciendo todo esto en inglés. Y en la parte superior derecha, como puedes ver aquí, de hecho lo voy a marcar, aquí tendrías el apartado del idioma. General, de acuerdo, Monday.com también funciona en español. Es verdad que la traducción a veces deja un poco de desear, pero no está nada mal, ¿de acuerdo? Está bastante bien. Lo digo porque he visto algunas herramientas también en español que están directamente sacadas del Google Translator. No puede ser, de verdad. Para eso no lo hagas, ¿no? Evidentemente, fuera bromas, está bien que lo tengan. Así que vamos a ir aquí en English, ¿de acuerdo? Donde pone la opción. Le vamos a dar al desplegable a la flechita y aquí tenemos la opción, como puedes ver, la primera de todas en español. Así que cuando le des clic, de forma automática, ya lo ves, está actualizando y ahora va a salir todo en español. De acuerdo, y el último punto que quería hablar contigo, de acuerdo, tiene que ver con las notificaciones, sí, que de hecho las voy a marcar aquí en el apartado azul. Voy a darle clic y dentro de notificaciones vamos a entrar un poco en la gestión general de las notificaciones. Sobre todo, quítalas todas. Esto es mi recomendación, ya lo sabes, ¿eh? A veces hay gente que no vaya a ser, que haya algo importante. Si tú ya gestionas la herramienta de forma habitual y entras de forma esporádica, no te haría falta, ¿de acuerdo? Pues tener que estar ahí todo el día metiendo los correos en cualquier nota que pongas. Tarea que hago, tarea que recibo un mensaje. ¿De verdad hace falta? Yo creo que no, pero por si acaso, ¿de acuerdo? Te recomiendo que lo quites, ¿no? La primera opción es habilitar las notificaciones de escritorio. Esto ya directamente no lo habilites, porque entonces tendrás un montón de ruiditos y un montón de cositas que estarán avisando de que tienes una nueva tarea, cosa que no recomendamos. Notificaciones de correo electrónico, también lo mismo, ¿de acuerdo? Las podemos quitar absolutamente todas. De hecho, fíjate que en el último de todos está bastante escondido y es que las herramientas les encanta comunicarte contigo porque quieren que las utilices. Así que este botoncito que veis aquí de desactivar notificaciones las va a desactivar directamente todas, ¿sí? ¿De acuerdo? Y posteriormente tendríamos las notificaciones de Slack también, que las podríamos quitar en el caso de que quisiéramos. Slack al final es una herramienta, como bien sabes, de comunicación ágil que está pensada para que los equipos estén comunicados en un mismo canal o distintos canales. Así que en mi opinión, en este sentido, de acuerdo, es que también las podrías quitar.
Y lo mismo de acuerdo aquí en Monday, de acuerdo que es, por ejemplo, cuando alguien te envía notificaciones sobre un tipo de actividad que estés haciendo. Oye, pues ha habido una nueva tarea, una actualización de un proyecto, algún comentario que alguien ha dejado, esto también lo puedes eliminar, de acuerdo, como puedes ver aquí. La idea es que, oye, me gusta mi actualización, si alguien me da un like, si alguien responde a la actualización, en fin. Todo esto, recomendablemente, al menos por mi parte, yo lo quitaría y dejaría solo lo imprescindible, es decir, nada, porque al final si tú vas a chequear la herramienta será más que suficiente. Pues bien, ya estamos en el punto de partida de Monday, así que vamos a empezar a crear estos espacios de trabajo para que entendamos cómo los vamos a organizar. Déjame decirte, de acuerdo, que me gusta dividirlo entre lo que serían los proyectos, que es algo mucho más grande, que incluye al final varias tareas, y lo que sería la propia gestión de las tareas, tanto lo que tienes que hacer hoy como mañana, como esta semana. Ya sabes, de acuerdo, que las semanas al final son la parte más importante a la hora de planificarte porque te permite tener un marco temporal bastante sencillo, muy claro, sobre todo no muy a largo plazo, porque el problema principal, de acuerdo, es que al final cuando tienes muchas cosas que hacer a largo plazo, esto no sabes muy bien lo que va a pasar y es que en un día para otro puede cambiar todo radicalmente y lo sabes, así que vamos a buscar una manera para poder tenerlo todo bajo control. Otra cosa distinta son los proyectos. Ahí sí que eran tareas de acuerdo a más largo plazo y tú mismo las podrás gestionar también cuando quieras. Ok, vamos a ello de acuerdo y para ello fíjate que en el apartado lateral izquierdo, donde está esta barra negra, justo debajo del logo de Monday, puedes encontrar los diferentes puntos, ¿de acuerdo? Entonces puedes ver aquí mis espacios de trabajo, mis notificaciones, mi buzón y mi trabajo. Vamos a ver rápidamente en qué consiste cada una de ellas y después ya te avanzo que entraremos directamente a crear tus propios espacios de trabajo. Por espacios de trabajo entendemos, de acuerdo, un sitio donde vas a abocar tus tareas. Esto puede ser a nivel individual, por ejemplo, si quieres hacer una planificación propia durante la semana, y lo otro, de acuerdo, tiene que ver con un proyecto con más gente, es decir, añadir un espacio de trabajo donde, por ejemplo, colaboremos con un proyecto con distintas personas de un departamento. Además de esto, de acuerdo, tenemos el apartado de notificaciones, que esto simplemente es lo mismo que decíamos antes de las propias notificaciones que te enviarían por correo electrónico, pero aquí te informan de si, por ejemplo, alguien te mencionó, alguien se hizo alguna actualización y tú también tendrías que chequearla, alguien te ha dejado un comentario, etcétera, etcétera. Y este que ves aquí, de acuerdo, que se llama mi trabajo básicamente son las cosas que tienen que ver contigo, aquello que sobre todo está asignado para ti. Algo parecido incluso puede ser a las notificaciones, sobre todo si alguien te pone una tarea de forma automatizada. En este caso también sería una notificación de que alguien te dijo, oye, tendrías que hacer esto, ¿sí? Perfecto, iremos al primer punto, a los espacios de trabajo, y empezaremos a crear algunos de ellos. Si te fijas, cuando entras aquí, aparece otra barra gris un poquito más extensa, más ancha, y ahí podemos crear nuestros proyectos, nuestras listas, lo que tú quieras. Para hacerlo por primera vez, de acuerdo, iremos al botoncito este que ves aquí que pone agregar. Así que daremos clic a agregar y dentro de agregar ahora haremos un test para que veas un poco cómo funciona desde el principio. Le daremos a agregar y tenemos varias opciones. Podemos hacer un tablero nuevo, un panel nuevo o agregar un documento. No todo lo puedes hacer de acuerdo en la versión gratuita. La versión gratuita tiene bastantes limitaciones. Concretamente, puedes crear un tablero nuevo y no sé hasta qué punto ya puedes crear un panel nuevo. Esta es la versión premium, porque en este caso tengo una versión de prueba, sí, te lo digo con total honestidad. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es crear un tablero nuevo, que sé que es algo que en la versión gratuita también está disponible. Cuando creemos el tablero nuevo, lo primero que nos va a decir es, oye, ponle un nombre. En este caso, para hacerlo fácil, le vamos a llamar test. Sí, no me lo he currado mucho, tienes razón. Podría haber puesto otro nombre. Tienes razón, ¿de acuerdo? Ok, una vez tengamos el nombre, el siguiente punto es la privacidad. La privacidad, ¿de acuerdo? Como puedes ver, es que principal, oye, pues estará visible para todas las personas que tengáis en Monday, ¿sí? Es decir, en este caso sería la propia organización, o si tú tienes un equipo más pequeño en el cual colaboras en esta herramienta. Privado, que solo sería para ti y las personas que vas a invitar. Y por último, compartible. Esto está pensado sobre todo para la gente que no tiene cuenta en Monday o simplemente trabaja en otros sitios que no sería tu empresa y tú le enviarías, de acuerdo, el link para que pudieran conectarse, ¿sí? De esta manera lo puedes compartir y a partir de aquí, pues oye, todo listo, ¿sí? De esta manera, de acuerdo, no tienes que meter a la gente dentro de los tableros, sino que puedes pasarle un link para que puedan acceder. Por ejemplo, imagínate que yo quiero compartir un proyecto que estoy haciendo con un cliente y quiero que el cliente vea cuáles son las fases de proyecto que se están haciendo, quién las está cumpliendo y cuáles son los tiempos de entrega aproximados. De esta manera al cliente le tenemos informado. Además, no hace falta que forme parte dentro de Monday, sino que él puede ver desde fuera cómo está avanzando su propio proyecto. En este caso nos vamos a centrar en el principal y cuando lo tengamos le vamos a dar clic a crear tablero, botón azul.
Perfecto, pues ya hemos entrado en el formato inicial de tabla, que esto lo puedes modificar como veremos a continuación. Y fíjate que cuando ya entras por defecto te salen como dos grupos distintos. Esto lo puedes tanto borrar como modificar, ¿sí? Al final los grupos se refiere a que son como dos categorías distintas que van más allá del propio estado. Es decir, al final un estado significa más bien si está listo, en proceso, estancado, aunque tú después puedes modificar estas etiquetas sin problema. Oye, dicho esto, de acuerdo, un poco para que veas cómo funciona. Fíjate que yo dentro de este título de grupo puedo agregar elementos y aquí podría agregar, por ejemplo, eso, una tarea, que sé, ¿no? Tarea 4, por ejemplo. Sí, perfecto, muy bien. Además, dentro de este título de grupo, como puedes ver, yo puedo editar cada una de las tareas y a continuación, si te fijas, justo al lado lateral derecho tienes todas las opciones que te permite cada una de las tareas. En este caso, de acuerdo, el más se refiere que puedes iniciar una conversación. De hecho, eso está muy bien porque dentro de la conversación, si te fijas, aquí serviría sobre todo para poner actualizaciones. Esto lo podría hacer el equipo para que si hay una tarea que ha habido algún cambio, ha sufrido algún tipo de cambio o expectativa, puedes añadirlo aquí. ¿No? Pues, por ejemplo, mira, cambio, ¿no? Y pondrías aquí directamente lo que puedes hacer. Fíjate que además de esto del cambio, tienes la posibilidad pues, de cambiar el formato, de ponerlo en negrita, ponerlo en cursiva, incluso subrayado, también tachado, de acuerdo, que es un poco el efecto que nosotros conocemos ya que cuando tachas la tachaterapia, ¿no? Que nos encanta, ¿no? Tachar cosas en papel, en este caso lo podrías hacer también a nivel digital. Y como ves, de acuerdo, también tienes la posibilidad de cambiar el color del texto, que eso está muy bien, cosa que no puedes hacer en la mayoría de programas, hay que decirlo. Por eso digo que Monday a nivel estético es espectacular, está muy bien hecho. Tienes la posibilidad de poner tablas, links, ¿de acuerdo? Líneas o incluso al final de todo puedes poner un checklist, una lista de comprobación o de verificación. Así que si te fijas al final de todo, voy a poner la palabra con un pequeño checklist y de esta manera puedes ver que dentro de la propia tarea podemos añadir un checklist. Si te fijas, de acuerdo, en el apartado inferior, justo debajo de la parte blanca, donde se puede escribir el texto, tengo la opción de agregar archivos, de añadir un GIF, de poner un emoji o de mencionar a alguien. Además, en el tema de la mención a alguien hay que decir una cosa, y es que no haría falta, de acuerdo, a escribir aquí, sino que puedes poner una arroba y a partir de aquí puedes decir las personas que quieres incluir, ¿no? Si a todos del tablero o solo una persona concreta, en este caso, pues a mí mismo, ¿sí? Cuando ya estés, eso sí, importantísimo darle a actualizar para que todos estos datos se queden guardados aquí dentro de la propia tarea. Además de esta opción que veíamos ahora para añadir comentarios, añadir checklists o añadir incluso archivos o enlaces, también tengo la opción de ir aquí arriba del todo, donde ves que pone archivo o actividad. Dentro de archivo de acuerdo estarían los archivos propios de esa misma tarea. Imagínate de acuerdo que aquí hay una tarea que se llama revisar material, pues aquí podría estar el material, ¿no? Imagínate un PDF, un PPT, de acuerdo, una presentación de PowerPoint, y aquí puedes añadir lo que tú quieras. Así que quedaría solo, de acuerdo, dentro de la tarea, no fuera, ¿sí? Después podremos buscarlo también. Y por último está el tema de la actividad. En la actividad puedes ver quién hizo qué, ¿no? Si por ejemplo yo hice una modificación o hice un comentario, aquí podrás verlo. Y de esta manera puedes hacer un pequeño registro, es una forma, digamos, de hacerlo de forma automática para saber que la gente está presente en el tablero. Sirve como supervisión, puede servir como control, no está tan enfocada a esto, al menos no es el interés, de acuerdo, que quiero compartir contigo, pero sí que puedes ver un poco pues, cuáles han sido los diferentes cambios. También de esta manera puedes ver si ha habido un cambio que a lo mejor no era el correcto, pues puedes hablar con la persona que lo hizo, sobre todo para intentar subsanarlo cuanto antes, ¿ok? Perfecto, muy bien. Además de esto, de acuerdo, si te fijas, una vez volvemos aquí, tenemos la opción de poner la persona que lo va a hacer. Así que en este caso podemos añadir la persona. Aquí, como estaría yo, pues pondría mi nombre. ¿Sí? De esta manera puedo ver a la persona y así también puedo filtrar por personas, como veremos después. El otro punto de acuerdo es el estado. El estado, en el fondo, serían las categorías que puedes ver en otras herramientas, como Trello, Asana, de acuerdo, o herramientas parecidas. Y si le damos clic, fíjate que tenemos la opción de poner los que ya están puestos, que vienen de serie, que serían proceso, estancado, listo. Y también podemos usar todos los colores que vienen de serie, que son pocos, hay que decirlo, y podemos editarlo. Así que puedo aquí editar estas etiquetas, le daría clic aquí. Fíjate que le puedo poner el nombre que yo quiera e incluso podría poner una nueva. ¿Sí? Tenemos los colores disponibles que, como ves, de acuerdo, no está nada mal en comparación con los que había antes. Así que una vez lo tengamos, le damos a aplicar y ya lo tendríamos listo. Posteriormente tendríamos la fecha. Aquí básicamente está previsto para que sepas en qué día tendrías que hacerlo, cuál es la fecha límite y podrías poner directamente en el calendario una hora incluso o el día en concreto. Recomendación, no pongas hora porque al final las horas no funcionan muy bien a nivel de planificación. Cuando hablamos de tareas, cuando son eventos, es decir, reuniones con otras personas, por supuesto sí, pero cuando son tareas no sería del todo útil, sobre todo porque nunca sabes en qué hora lo vas a hacer, porque pueden salir imprevistos, reuniones o cosas que no tenías en la agenda. Además de esto, si te fijas, al final de todo,
hay la posibilidad de agregar columnas, es decir, puedo agregar cosas que no están. Esto es lo que viene de serie, como vemos ahora, pero puedo agregar columnas. Fíjate la gran cantidad de columnas que puedo tener. Tengo desde los diferentes estados que hemos visto antes, el texto, personas, el menú desplegable, de acuerdo, fechas. Y fíjate que de esta manera puedo añadir cosas como números para hacer órdenes, puedo añadir números para hacer cifras. Y está bien, realmente hay bastantes cosas, porque además hay incluso más, ¿no? Tenemos la parte de superútiles, como los subelementos. En el fondo, cuando hablamos de subelementos, nos referimos a que dentro de un renglón o dentro de una tarea en concreto podemos añadir subelementos. Sería algo parecido a lo que hemos visto antes con los checklists, pero un pelín distinto, ¿de acuerdo? De hecho, mira, podemos hacer clic en uno para que se vean. Y aquí, a partir de aquí, podemos editarlo. Fíjate que yo dentro del renglón número 1 que pone aquí, yo podría agregar varios puntos y poner las personas que tienen que hacerla, ¿no? Vamos a poner aquí el subelemento. Esto pues puede ser la subtarea número 1, ¿sí? Aquí tendríamos un ejemplo, y puedo añadir varias más, ¿sí? De esta manera, si te fijas, ahora ya tenemos el desplegable y podemos simplemente, pues eso, ponerlo, contraerlo para que se vea pequeñito, o lo podemos expandir para que se vea un poquito más en grande, ¿no? De manera que queramos poner subtareas que no sea un checklist. Aquí sobre todo a mí me salen muchas dudas, porque en general un checklist no deja de ser esto. Si además añadimos subelementos y ponemos un checklist, vamos a decir que no es nada práctico, al menos no recomendable, ¿ok? Por lo tanto, ya lo sabes, subtarea, está muy bien, pero si eso es una cosa, no uses la otra, si no es demasiada información dentro de una misma tarea. Además de las columnas que estamos poniendo ahora como las subelementos, las subtareas, tenemos cosas como, por ejemplo, cuál ha sido la última actualización que se ha hecho, para saber si esta tarea lleva mucho tiempo. Otros que serían fórmulas, que eso está bien sobre todo para calcular temas numéricos, ¿de acuerdo? Que pueden ser interesantes. Etiquetas en formato de hashtag, como ves aquí. Aquí tendríamos otros temas, casillas, edificación, cronogramas, etcétera, etcétera. Todo esto al final nos da muchísima versatilidad y es verdad que, a diferencia de otros programas parecidos, no hay tanta información. El único que tendría tanta información en ese sentido podrían ser tanto ClickUp como Notion. La verdad es que estarían al nivel en ese sentido, pero fíjate que incluso tenemos la posibilidad de poner más columnas. Airtable, me dejé Airtable. Airtable también tiene muchas opciones en ese sentido, incluso más, te diría. Y dentro de las más columnas, fíjate la gran cantidad que hay, ¿no? Y además está muy bien porque esto se va mejorando poco a poco. Fíjate aquí las que puedes encontrar, ¿no? Desde cosas relacionadas con enlaces, relojes, identificaciones de elemento, ubicaciones, etiquetas, clasificaciones, podemos poner prácticamente todo. Dependencias, eso está muy bien, sobre todo si trabajas con incidencias o trabajas con cosas que son más automáticas. E incluso también puedes añadir países en el caso de que tengas clientes en países distintos, seguimientos de tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, oye, tienes muchas opciones, perfecto. Pues fíjate en el siguiente punto, porque este título de grupo me sale dos veces, ¿no? Al final es como si estuviera dividido en dos categorías o en dos fases. Y esto lo puedo quitar, ¿de acuerdo? Si vamos al botoncito justamente de delante, este que sale una flechita, cuando le doy clic, automáticamente puedo quitarlo, ¿sí? Entonces aquí abajo puedo pues, cambiarle el nombre, puedo indicar a otras personas, puedo compartirlo, puedo duplicarlo, pero al final de todo, de acuerdo, tengo una opción que se llama eliminar o archivar. Archivar significa que se quedaría dentro de Monday, aunque saldría de aquí, y eliminar significaría que lo eliminamos para siempre, ¿de acuerdo? Ya no queremos saber nada de él. Además podemos cambiar nombre, ¿de acuerdo? Podemos cambiar el color y una cosa importante es que lo podemos exportar a Excel. Oye, nos hemos pasado a una herramienta más sencilla como Excel, pues puede pasar todos los datos que tengas aquí en estas tablas, las podías pasar de acuerdo a un spreadsheet, a una hoja de cálculo dentro de Excel. Así que le daremos clic a eliminar, que es un poco el propósito de ahora, y de esta manera cuando lo eliminemos, fíjate que solo nos quedará el primer título del grupo, la primera categoría o la primera fase del proyecto que queríamos marcar. Además de esto, de acuerdo, y un poco para entender más cómo funciona, fíjate que además de los elementos nuevos que tienes aquí, yo puedo hacer clic y puedo crear dos cosas, ¿no? Como por ejemplo un grupo nuevo de elementos, que sería donde pone el título del grupo, y podría crear otro nuevo, ¿de acuerdo? Si quisiera, o incluso importar elementos desde otra plataforma, ¿de acuerdo? Tengo esta opción. Por buscar, ¿qué te voy a contar? Buscar es buscar algo en concreto. Claro, a priori ahora tenemos muy pocas tareas, pero ¿qué ocurriría si, por ejemplo, tuvieras aquí un listado de 100 tareas o 150 tareas? Claro, imagínate, es una auténtica locura, sobre todo cuando trabajas en equipos grandes. 150 tareas no es ninguna locura pensarlo, así que buscarlo puede ser un buen método para encontrarlo. Después tendríamos la posibilidad de ponerlo por persona. En este caso, claro, es fácil porque solo estoy yo, pero podríamos filtrarlo solo por aquellas cosas que tengo que hacer yo o que tiene que hacer un miembro determinado del equipo. Así que más fácil encontrarlo, imposible. Pues tendríamos la posibilidad del filtro. Y aquí filtros hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, puedes hacerlo en columnas concretas, como ves aquí, por la persona, por el estado, por la fecha, por la condición, que aquí tendríamos que elegir una columna concreta, ¿no? Pues, por ejemplo, la del grupo, fíjate, si tiene, si no es, si está vacío, si no está vacío. Y aquí pondríamos de acuerdo lo que queremos buscar, si está dentro del grupo principal o está dentro del título del grupo, ¿de acuerdo? Entonces, sea lo que busques, será mucho más fácil. Y además de esto,
puedes agregar filtros nuevos los que quieras. La última opción, como puedes ver, es cambiar a filtros rápidos. Aquí podrías crear algunos que ya te gusten, ¿sí? Y de esta manera, cuando ya los tengas, incluso los puedes guardar. Simplemente nada, te lo comento también, puede ser útil tenerlo. Ordenar, que te voy a contar, ¿de acuerdo? Ordenar al final es para ordenarlos todos, ya sea por lo que quieras, ¿no? Si quieres alfabéticamente, numéricamente, por alguna cifra en concreto. Esto sirve para anclar alguna columna especial que te gustaría anclar, ¿de acuerdo? Tenemos a columnas ocultas si hay alguna cosa que no quieres mostrar, por lo que sea, porque crees que puede llevar a confusión o que puede ser un problema para el resto del equipo. Tamaño de elementos para hacerlos más grandes o más pequeños. Si quieres alguna coloración adicional y por último, de acuerdo, pues volver otra vez a los valores predeterminados del elemento. Sea lo que sea, de acuerdo, esto es la información que tenemos. Y el último punto que nos quedaría ver es el tema de agregar vistas. Ahora tendríamos la tabla principal, que es lo que nos permite de momento la sesión, y vamos a darle a agregar vista. Aquí tendríamos varias, ¿no? La recomendación, de acuerdo, es que una de las chulas, de acuerdo, que a mí personalmente me gusta mucho, es la del Kanban, que se parecería bastante a lo que sería el Trello, Asana y herramientas parecidas, o Planner incluso, en los cuales tendríamos diferentes columnas donde se puede ver el avance de las tareas, aunque aquí sí que es verdad que fíjate que las columnas están precedidas por las etiquetas. Por lo tanto, para tener realmente estas columnas bien diseñadas como nosotros nos gustaría, deberemos editar y configurar las etiquetas para que nos salgan como nosotros queremos. Si no, como ves, te saldrán de acuerdo las que salen por defecto. Está bien, las puedes utilizar, pero ahora me gustaría mostrarte una forma diferente de hacerlo. Pues bien, has visto el test, has visto cómo funcionan un poco los diferentes espacios de trabajo. Aquí podrías crear más de uno, podrías crear otro, pero hemos visto cómo funciona, cómo consiste en agregar una tarea dentro de Monday, cómo la puedes modificar, cómo puedes añadir un checklist, un subelemento y en definitiva cómo puedes trastear este punto importante que son los espacios de trabajo dentro de Monday. El siguiente punto tendrá que ver con construir una lista de proyectos y de tareas que podamos utilizar en Monday. ¿Cómo lo haremos? Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Verás que es muy fácil, más fácil de lo que parece, aunque es verdad que la curva de aprendizaje de este programa no es nada sencilla. Hay cosas, de acuerdo, que pueden ser bastante obvias, algunas de ellas no tanto, así que vamos a construirlo poco a poco. Entonces, en ese sentido, me gustaría enseñarte un poco cómo lo puedes hacer. No vamos a ir aquí desgranando punto por punto, sino que te voy a dar ya los paneles hechos y entonces veremos algunas de las cosas que sirven para construirlos, ¿de acuerdo? Lo primero, importante, primero vamos a crear una lista de los proyectos en los cuales estamos colaborando. Aquí, evidentemente, dependerá de la cantidad de proyectos que lleves, pero vamos a poner que tienes un par de proyectos en marcha y que tú formas parte de ellos y que, evidentemente, los estás gestionando de alguna manera, ya sea porque tú eres la persona importante en este sentido, es decir, la persona responsable de todas, o simplemente te interesa estar ahí porque a lo mejor es un proyecto que toca de lleno, ¿de acuerdo? O choca de lleno con los intereses de otro proyecto que sí que llevas tú. Así que en este caso iremos aquí a proyecto A y dentro de proyecto A, fíjate que puedo añadir muchísimas cosas, ¿no? Aquí he puesto básicamente, pues eso, proyecto A, proyecto B, proyecto B, proyecto C, ¿sí? Ahora verás por qué. Y dentro de este acuerdo, si te fijas, yo lo que voy a hacer sobre todo es que voy a utilizar la vista Kanban, que es la que más útil nos va a ser en este sentido. Así que vamos a dar a agregar vista, recuerda, y aquí tendríamos el formato Kanban. Dentro del formato Kanban, si te fijas, tengo la opción, de acuerdo, de ponerlo de esta manera. ¿Cómo lo hice? Muy sencillo. Fíjate que el formato Kanban lo que pilla básicamente son las etiquetas. Entonces, para cambiar las etiquetas, lo que voy a hacer es irme a cualquier sitio, ya sea en la tabla principal, por ejemplo, haciendo clic aquí. Fíjate que yo puedo agregar y quitar etiquetas y las puedo cambiar. Así que lo que voy a hacer, de acuerdo, es irme a agregar, editar etiquetas y dentro de agregar y editar etiquetas, fíjate que yo puedo poner directamente pues, cuál es el nombre de esta etiqueta. Pues en este caso sería tareas activas, que está pensado para aquellas tareas que ahora mismo se están haciendo, tareas en espera, que hay, por ejemplo, un bloqueo, ya sea porque falta que alguien responda o porque todavía no es un tema de fecha, un tema temporal, oye, pues todavía nos queda un mes para empezar esta tarea, y tareas hechas. Oye, esto simplemente está hecho para aquellas tareas que acaban y punto. Así que de esta manera, como puedes ver, ya lo tendríamos listo, ¿ok? Entonces, sobre todo, la idea es que lo puedas cambiar. De hecho, también tendríamos otra columna adicional que serían las tareas delegadas, que hemos añadido una nueva etiqueta. Así que ya lo sabes, si quieres añadir etiquetas nuevas, irías aquí donde pone etiqueta nueva, le darías a un color concreto y a partir de aquí lo podrías aplicar. Ok, esto lo hacemos porque cuando volvemos otra vez al formato Kanban, si te fijas, aquí podría ver todas las tareas dentro de un proyecto, en este caso el proyecto A, y puedo ver las tareas en espera, las tareas activas, las tareas hechas, las tareas delegadas. Además me gusta porque cuando yo creo un nuevo elemento, una nueva tarea, le voy a dar clic aquí y fíjate que entonces cuando creo este nuevo proyecto o esta nueva tarea, será mucho más sencillo poder hacerlo, ¿no? Aquí tendría, por ejemplo, la tarea 1. Perfecto.
automáticamente ya me sale con la etiqueta. Ya me sale con la etiqueta que yo creé antes, que era tarea en espera. Así que de esta manera los podía tener todos aquí, ¿sí? Igualmente lo podía hacer igual aquí con agregar elemento, agregar elemento, agregar elemento. Siempre me saldría con la misma etiqueta. Ya tengo creada la tarea 1. Fíjate que ahora la puedo mover. Podría ir, por ejemplo, aquí a tareas activas y fíjate que automáticamente se cambia también la etiqueta. Deja de estar en tareas en espera y pasa a ser una tarea activa. Lo mismo pasaría si esta tarea ahora mismo la pasara en tareas hechas. Fíjate que también cambiaría la etiqueta de acuerdo a tareas hechas. Esto en el fondo lo que nos dice es que, claro, no hay que preocuparse por el tema de las etiquetas porque de forma automática ya lo va a ir pasando, sobre todo si utilizamos esta vista, ¿sí? Así que ya lo ves, muy sencillo de utilizar, no tiene más ni grandes pretensiones. Así que esto sería un proyecto A. La idea es que hagas tantos proyectos como sean necesarios, como por ejemplo este proyecto B, que hemos puesto aquí medio solo para que veas cómo funciona. Lo que he hecho yo ahora, de acuerdo, es que he agregado elementos, sobre todo he agregado una vista, que sería el formato Kanban, y dentro del formato Kanban, de acuerdo, para que veas cómo va, como estén las mismas etiquetas, pues yo puedo agregar también lo mismo, la tarea, la que sea, y a partir de aquí, cuando ya la tengo creada, después la puedo ir moviendo en las diferentes columnas, ¿no? Por ejemplo, en esta columna que ves aquí, tareas en espera, la podría mover aquí en activa, en hecha o en delegada, exactamente igual que lo que hemos visto antes. Bien, una vez tenemos los proyectos, si eres, por ejemplo, un gran gestor de proyectos y tienes muchos proyectos a tu cargo, algo que recomiendo es que crees un nuevo espacio. Recuerda que para crear un nuevo espacio de trabajo tienes que ir aquí al apartado de agregar y dentro del apartado de agregar tendrías la posibilidad de crear una que se llame la lista de proyectos. ¿Para qué sirve realmente la lista de proyectos? Fácil, para tenerlos todos aglutinados en un mismo sitio. Así que iríamos directamente a la lista de proyectos. Si te fijas, aquí crearíamos lo mismo, pero las etiquetas serían un pelín distintas, ¿sí? Recuerda que simplemente haciendo clic aquí puedo cambiar las etiquetas y sus nombres. Pondría proyectos en espera, proyectos activos, proyectos hechos y proyectos habituales. Justamente la barrita que sale aquí que pone 1, 1, 1 significa que solo hay un elemento en cada una de ellas. Además, una vez tengamos esta información, el siguiente punto será vincularlas. Para vincularlas hay varias maneras de hacerlo, ¿de acuerdo? Vamos a ver una que es la más sencilla de todas, que es que cuando le das clic aquí, tienes la opción, si te fijas, de añadirle un comentario, ¿de acuerdo? Entonces, para hacerlo, te fijas, cuando yo le doy clic aquí, arriba del todo, tenemos este botoncito de aquí, que es para añadir un comentario. Tengo que decir que esto es algo que no me gusta demasiado de esta vista del Kanban, porque parece ser que para entrar a un comentario tienes que ir muy lejos, no es sencillo. Así que le vamos a dar clic aquí dentro del comentario y aquí saldremos otra vez a esta actualización donde hemos visto antes que podemos añadir cualquier texto. Como podemos añadir cualquier texto, una de las cosas que podemos hacer es añadir justamente una URL. Así que podemos darle aquí a una URL directamente o directamente irnos a cualquiera de los proyectos. Imagínate que ahora voy a crear uno de ellos. Voy a crear, por ejemplo, el proyecto A. Voy a dar clic en el botón derecho y le voy a abrir tablero en una pestaña nueva. Cuando lo abra, ¿de acuerdo? Automáticamente después, fíjate que arriba del todo tendremos un link, que es el link que representa a este propio tablero, que en este caso sería el proyecto A. Voy a copiar el link, le voy a dar a control C para copiarlo, ahí le damos control C, volveremos a la lista de proyectos y aquí donde pone escribir una actualización, simplemente lo que voy a hacer es copiar este link. De esta manera yo puedo tenerlos en un mismo sitio con todos los links para poder acceder en cada uno de los proyectos. Claro, la idea sería que en todos los proyectos que tengo, tanto los que están en espera, activos o incluso hechos, que tuviera este link para poder acceder. Más que nada para no tener que ir a uno de los proyectos uno a uno de acuerdo de forma automática. Genial, una vez hemos visto los proyectos, el siguiente paso será nuestra propia organización personal, que por supuesto también podemos compartir con otras personas si es menester, sobre todo si colaboras con otros departamentos o gestiones otros proyectos compartidos con el resto de tus colaboradores. Así que vamos a ir, ¿de acuerdo? Y fíjate que hemos creado uno que se llama el plan semanal, lo puedes ver aquí, ¿de acuerdo? Y el plan semanal, un poco para explicarte de forma muy rápida, básicamente que está pensado para organizarte tus días de la semana, ¿no? De lunes a domingo, de lunes a viernes, aquí ya decides tú, aquí no quiero hacerte trabajar más de la cuenta, pero de lunes a viernes podría ser un buen baremo, ¿de acuerdo? Lo primero que estás viendo es que en este caso hemos vuelto a utilizar las etiquetas y hemos vuelto a utilizar el formato Kanban, que personalmente, repito, es el que más me gusta, aunque podría ser en formato lista sin ningún tipo de problema. Esto va por preferencias. Si yo añado el formato Kanban, como veíamos antes, que está dentro de agregar vista, lo que voy a ver son diferentes columnas sobre las tareas que tengo que hacer a lo largo de la semana. La primera de todas, que se llama inventario de puntuales, está pensada para aquellas tareas que tengo que hacer a un plazo a muy corto tiempo. Por ejemplo, algo que tenga que hacer esta semana o como mucho a 15 días vista, a 2 semanas vista. Lo digo porque habitualmente cuando hacemos planificaciones mucho más extensas no se suelen cumplir.
esto ya lo sabes que te voy a contar, ¿de acuerdo? Al final todo va cambiando muchísimo y por lo tanto aquello que planificas hoy, mañana ya no tendrá sentido. Así que en la planificación nos parece que para que sea optimista tiene que ser lo más cortoplacista posible. De hecho, hemos creado aquí una etiqueta. Recuerda que para crear una etiqueta tienes que ir a la propia etiqueta, darle clic y ahí las puedes editar todas. De esta manera, cuando hagas las etiquetas, es como te quedarán divididas todas las columnas. Igualmente, si alguien sabe cómo hacerlo esto de forma diferente, para que no tengan que ser siempre las etiquetas, que me lo comente, ¿de acuerdo? Y me encantan aprender de ti, yo tengo muchísimo que aprender de este programa todavía, ¿no? Así que una vez las tengamos, inventario de tareas puntuales, oye, pues vamos a poner las tareas que tenemos que hacer a corto plazo. Haremos una pequeña lista, como puedes ver, pues he puesto unas cuantas: elaborar informe de ventas, revisar el documento de proyectos, revisar estructura de informe, crear contenido de nuevo blog con V, ¿de acuerdo? Porque son en formato vídeo. Además de esto, si te fijas, también he creado un separador. Este separador, como puedes ver aquí, consiste en simplemente poner semana en curso en mayúscula y justamente en los laterales tendríamos como dos emojis que están apuntando hacia arriba. ¿Para qué sirve este separador exactamente? Pues bien, muy sencillo. Al final lo que te dice este separador es que todas las tareas que estén por encima de este separador son las tareas que tengo que hacer esta semana. Por ello, de acuerdo, le llamamos semana en curso. Al final no deja de ser algo muy visible. Esto no es una tarea en sí, por lo tanto no se termina. Simplemente lo que vamos a hacer, de acuerdo, es que cuando ya esté hecho, pues lo pondremos aquí y sabremos que esto tenemos que hacerlo esta semana. Esto lo podría mover, fíjate, ¿no? Lo podría mover arriba, lo podría mover abajo, sea lo que sea, de acuerdo, lo puedo mover y el separador nos ayudará siempre a saber qué es lo que tengo que hacer esta semana y qué es lo que no tengo que hacer la otra semana. Fíjate, es más, lo que no tengo que hacer esta semana muchas veces, de acuerdo, no significa que lo voy a hacer la otra semana. A veces llegará a final de semana y te darás cuenta que algunas cosas que tenías pendientes pues ya no tienen sentido, ya no hay que hacerlas. Así que en este caso las vamos a despachar, las vamos a eliminar y punto. El siguiente paso que quería comentarte es que para mí a la hora de organizarme la semana, y esto lo compartimos mucho con mi socio David, es que tenemos dos tipos de tareas a nivel de frecuencia. Tenemos unas que las que has visto ahora en inventario de puntuales están pensadas para que sean puntuales, son tareas puntuales, como por ejemplo aquellas que tú planificas de un proyecto. Son cosas de acuerdo que no son repetitivas para hacerlas un día detrás de otro, ni el lunes, ni el martes, ni cada día 27. Eso son las tareas de control. Tareas de control se entiende que es una frecuencia conocida, tareas ya que son de frecuencia conocida, por ejemplo, pues cada lunes voy a hacer lo mismo, cada 3 meses voy a hacer lo mismo, y en cambio las puntuales tienen un toque, digamos, más de espontaneidad. Oye, pues voy a hacer mañana esto, hoy me ha llegado una imprevista. Este tipo de tareas, al final, fíjate que son cosas que no planificas a muy largo plazo porque siempre hay cosas que pueden pasar. En cambio, las tareas de control, sabes que si hay algún momento que no las haces, puede tener consecuencias tanto para ti como para tu equipo. Por lo tanto, de acuerdo, la solución será que las tengas en cuenta y por eso de momento hemos empezado con este listado de inventario de puntuales, pero después vamos a crear, como puedes ver aquí, las tareas de control de cada día, del lunes, del martes, del miércoles, y dentro de las del lunes, en comentarios, que recuerda que yo puedo hacer clic aquí en la tarea y los comentarios los tengo justamente aquí al lado de la X, ¿de acuerdo? Para salir. Y dentro de los comentarios, si te fijas, he creado un pequeño checklist donde puedo ver un poco cuáles serían mis tareas repetitivas del propio lunes, ¿no? Pues una de ellas sería revisar las KPIs de los proyectos de equipo, revisar la agenda, revisión diaria, preparar reunión de equipo en martes, revisar incidencias y actualizar registro horario. Fíjate que así la gente también lo podría ver en el caso de que lo compartieras, aunque las tareas de control están más pensadas a nivel individual, aunque podría ser colectivas. Claro que sí, no habría ningún problema, ¿de acuerdo? Y fíjate que esto, una vez tienes el mensaje, la gente puede votar o incluso puede responder. Oye, pues hay alguna de ellas que hoy no la vamos a poder hacer porque ha habido una huelga, porque ha habido un problema en las tarifas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Pues la idea sería replicar lo mismo que estamos viendo aquí y hacerlo todos los días de la semana, tanto los controles del lunes, los del martes, del miércoles, jueves, viernes o los días que tú quieras, ¿de acuerdo? Así que la idea es que pondrías aquí la semana y ya lo tendríamos casi, casi listo. ¿Cuál es la idea? La idea, de acuerdo, es que cuando tú planifiques, por ejemplo, el viernes, que es un buen día para cerrar la semana y pensar qué es lo que vas a hacer el lunes, tú lo que vas a hacer, lo primero de todo, es mover este separador, que se llama semana en curso, y lo pondremos arriba del todo. De esta manera, todas las tareas que tienes aquí abajo, tienes que preguntarte primero, ¿hay alguna que ya no tiene sentido, que a lo mejor lleve muchísimo tiempo aquí? Pues nada, la eliminarías y punto. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? En ese sentido, la idea es que seamos bastante minimalistas con las tareas, porque ya tenemos suficientes cosas por hacer como para aumentar la lista de forma infinita. En cambio, puede haber alguna, como por ejemplo revisar estructura de informe, o por ejemplo elaborar informe de ventas. Resulta que son cosas que quieres hacer,
Perfecto, pues entonces lo que vamos a hacer es que estas las vamos a subir a la parte de arriba del todo, donde está justamente encima del separador, encima donde pone semana en curso. Y ahora sé que estas dos tareas son las que voy a hacer esta semana. Y fíjate lo siguiente, ¿de acuerdo? Que puede ser interesante. Además de organizar estas tareas, que son las que voy a hacer esta semana, venga, voy a incluir otra, ¿de acuerdo? Que es revisar el documento de proyectos, por poner un ejemplo. El siguiente paso no será planificar toda la semana, porque si planificas toda la semana, en el fondo estás incurriendo en un error clásico de planificación, que es pensar que sabes perfectamente lo que va a pasar durante la semana. Pero claro, estamos llenos de imprevistos, estamos llenos de historias que pueden pasar durante la semana, que pueden romper o truncar por completo tu planificación. En este sentido, de acuerdo, mi recomendación es que solo pongas las tareas puntuales que tienes que hacer el lunes, porque al final cada día tendrás que hacer una mini revisión diaria para saber en qué puedes avanzar o qué es lo que te falta por hacer. Así que yo, por ejemplo, elegiré estas dos y la otra, de acuerdo, revisar el documento de proyectos, pues no sé muy bien. Más que nada porque cuando acabe el día ya pensaré cómo la debe hacer. Sí que es verdad que podría ser que alguna digas, no, no, esta tengo que hacer el jueves sí o sí, por lo tanto la voy a poner el jueves. Perfecto, no habría ningún inconveniente. Pero en general te recomiendo, de acuerdo, que tengas siempre tareas sencillas, fáciles y que sobre todo vayas uno a uno, día a día, porque todo puede cambiar por completo. Puedes pensar que vas a hacer 50 tareas y el día siguiente resulta que, sorpresa, no estás haciendo ninguna tarea de las que tenías pensada. Esto nos ha pasado multitud de veces que te voy a contar, no solo por las distracciones, sino también porque puede haber varias bombas, varias amenazas, varias cosas que pensabas que no iban a pasar y resulta que después tienes que cambiar por completo tu planificación. Así que no te frustres en ese sentido. Por tanto, ya tendríamos realmente la planificación. Fíjate que primero de todo hemos construido una lista de proyectos. A partir de aquí después hemos creado también los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves. Y la única cosa que nos quedaría de acuerdo es que cuando tú agregas un espacio de trabajo, tienes la opción de acuerdo de agregar otras cosas, ¿no? Cuando yo agrego, por ejemplo, también puedo crear un tablero nuevo, un panel nuevo, y fíjate que incluso puedo agregar un documento. Eso está bien porque en el fondo no deja de ser una especie de OneDrive, Google Drive, que lo puedes tener dentro de Monday, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a clic, le vamos a agregar un nuevo documento, y cuando agregues un documento tendrás algo parecido a esto. Que al final no deja de ser un Word de toda la vida. Lo bueno, de acuerdo, es que no hace falta tener documentos fuera, como podría ser, por ejemplo, con un Google Drive, sino que lo puedes tener aquí dentro y así todo el equipo puede acceder desde Monday al mismo documento. También es verdad que después podrías subir un Google Drive o un OneDrive, lo podrías hacer también, pero bueno, para que veas un ejemplo, ¿de acuerdo? ¿No? Pues las notas de la reunión, las minutas, pues las pondría aquí también para que todo el mundo tuviera acceso. Además de esto, si agrego, también tengo la posibilidad de agregar varias cosas más. Por ejemplo, un panel, lo que se llamaría un dashboard, ¿de acuerdo? Entonces, el dashboard o el panel, fíjate que cuando yo lo creo, básicamente lo que puedo hacer es una página de inicio. Página de inicio, si te fijas, tengo la posibilidad de ver todo esto, ¿de acuerdo? Que ahora justamente voy a explicar en este último punto. Aquí tendríamos, por ejemplo, las tareas que tienes activas, el número, en total, y en la parte de arriba puedo ver los diferentes proyectos, cómo avanza cada uno de ellos, que justamente hablaremos de esto ahora, ¿no? Y es que si te fijas aquí puedo añadir un poco todas las cosas que necesito en mis diferentes proyectos para después no tener que ir a cada uno de los sitios y que lo pueda encontrar todo por aquí. Pues bien, el último punto que quería mostrarte es que si vamos a la lista de proyectos, una de las cosas buenas que tiene la lista de proyectos es que nos permite ver los diferentes proyectos en los tiempos que tienen. Por eso he puesto aquí una lista con los 4 proyectos A, B, C y D, porque de esta manera cuando tú entras en el proyecto yo puedo ponerle de acuerdo unas fechas, ¿no? Por ejemplo, la fecha podría ser, pues eso, 31, por ejemplo, ¿no? Perfecto, muy bien. De hecho, lo que vamos a hacer ahora, es, antes de poner las fechas concretas, es agregar una vista. Iremos aquí arriba, como puedes ver, donde pone esto de agregar una vista. Ahí le daremos a agregar vista y le diremos Gantt, ¿de acuerdo? Dentro de Gantt, si te fijas, no deja de ser un tablero de toda la vida. De hecho, incluso lo puedo hacer más grande, más pequeño, ¿no? Aquí podría, por ejemplo, bajar. Esto está bastante bien, es algo que no tienen algunas plataformas, así que, ole, está muy bien, bien pensado, Monday. Y dentro de esto, si te fijas, como le pongo fechas a todo, está bien porque puedo ver un poco pues, cuántos días me va a tardar cada una de las cosas, ¿no? Así que yo puedo aquí, por ejemplo, decirle, por las fechas serán estas en concreto, ¿no? Perfecto, muy bien. Además está bien porque puedo tener aquí como un listado de cuánto me va a durar las tareas y así puedo hacer, digamos, una especie de cronograma ajustado a cada uno de los proyectos. Sí, de esta manera, como puedes ver realmente pues, cómo tienes los proyectos en marcha, si hay demasiada sobrecarga, a lo mejor hay muchos proyectos que ahora mismo están en marcha y deberíamos quitar alguno. De esta manera, si eres gestor de proyectos, oye, tienes de ahí un vistazo toda la información en un mismo sitio, así que ya lo sabes, ¿de acuerdo? Tienes la vista de Gantt, muy útil, ¿de acuerdo? Para gestionar proyectos que son más a larga distancia, o especialmente aquellos que no son de cumplir en un mes o en una semana, y de esta manera puedes controlar los diferentes tiempos de todos los colaboradores de tu equipo.
Pues bien, ahora le toca el turno a mi valoración personal, mi propia visión sobre la herramienta de Monday y empezaremos con la usabilidad, es decir, cómo nos manejamos con ella, si es fácil de mover a un sitio a otro. En este caso le pondremos un 7 sobre 10 y déjame decirte que es una nota baja y es que 7 sobre 10 en este tipo de herramientas suele ser bajo porque la mayoría son bastante altas, como por ejemplo otras, ¿no? Como Trello, Asana, incluso Planner. Hay que decir que Monday, si no estás muy acostumbrado a este tipo de herramientas, cuesta muchísimo porque mover tareas no es fácil. Mover tableras, por ejemplo, de un tablero a otro, de un proyecto a otro, no es sencillo. Además, por ejemplo, si quieres crear etiquetas, digamos que tienes cierta dificultad a la hora de hacerlo y organizarlas, así que la usabilidad no es demasiado amigable. Por eso le he puesto un 7 y creo que me he quedado corto. Posiblemente le podría poner un 6 tranquilamente, pero creo que un 7 está bien porque tiene todavía mucho margen de mejora. El siguiente punto sería la curva de aprendizaje, también complicada, igual que la usabilidad que decíamos antes, ¿de acuerdo? Muy complicada, así que en este caso le vamos a poner también un 7 sobre 10. No es una herramienta sencilla, las personas que no están acostumbradas a este tipo de herramientas les va a costar el principio y es fácil que lo dejen. De hecho, tengo varias personas de acuerdo que han probado Monday y no es algo que les termine de convencer, están buscando alguna alternativa. Déjame decirte que al final, cuando te acostumbras a ella, la veo bastante correcta y muy bien, y la curva de aprendizaje incluso va mejorando. Pero sobre todo te diría que los estadios iniciales, cuando la pruebas desde el principio, veo todavía muy complejo personas que no han utilizado nunca herramientas de gestión de proyectos y tareas. Hay otras herramientas muchísimo más fáciles, más sencillas, que seguramente serán más atractivas en este sentido. Siguiente punto, estética. En este caso, los amigos de Monday sí que han invertido muchísimo dinero, se nota bastante porque la verdad, la estética es fenomenal, es fantástica, seguramente de las mejores. Hay que decir de acuerdo que está muy bien organizado, los colores son muy vivos. Hay que decir de acuerdo que todo lo que tenga que ver con formatos, documentos que puedes incluir son mano de santo, funcionan súper bien. Así que nada que decir en este aspecto, le vamos a poner un 9 sobre 10, un excelente total. Y el último punto, integraciones, es decir, si está fusionado o no con otras herramientas que son las claves de su sector. Al final, el problema que tiene este tipo de herramientas, como Monday, es que no tienen otras herramientas para unirse. Tienen que unirse a grandes monstruos, como por ejemplo pues, Office o por ejemplo Google. En este caso, de acuerdo, a nivel de integraciones es bastante correcto. Tengo que decir que está muy bien. Creo que han invertido bastante en la posibilidad de que se conecte con los programas o con las integraciones más habituales. Así que tengo que decir, de acuerdo, que también le voy a poner un 9. Un 9 es una muy buena nota dentro de integraciones porque no es nada fácil. Ahí compites con los titanes del sector. Así que mi puntuación global, después de haber dicho todos estos puntos, de acuerdo, sería un 8 sobre 10. Un notable alto. No está nada mal. Hay que decir que yo creo que Monday tiene muchísimo que mejorar todavía, pero un 8 sobre 10 me parece una nota justa. Creo que es una herramienta muy correcta, difícil al principio, pero que cuando te acostumbras y sobre todo lo compartes con el resto del equipo, creo que tiene todo tipo de funcionalidades. Me recuerda bastante a ClickUp, aunque creo que ClickUp es superior. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por escuchar este tutorial. ¿Qué te pareció Monday? ¿Crees que es una herramienta útil para ti? En el caso de los proyectos y tareas que sueles gestionar, ¿consideras que Monday cubre tus necesidades? Oye, pues házmelo saber aquí en el chat, sobre todo para saber si esto te interesa o no. Déjamelo en comentarios y yo creo que al final podemos hacer más vídeos incluso sobre Monday de algunas funcionalidades en concreto. Además, Monday hay que decir una cosa, y es que la versión gratuita no es tan potente como otras, así que eso es un punto también destacable. No digo a su favor o a su contra, sino que van directamente a la versión premium. Ya prefieren que pagues desde el principio, a diferencia de otras como Asana o Trello, que sí que ofrecen versiones muy completas a nivel gratuito. Oye, gracias de verdad por formar parte de estos tutoriales, por formar parte del canal, de esta historia que tiene este canal con tantas herramientas que se han evaluado aquí. Por lo tanto, dale un buen like si te interesan este tipo de herramientas y por último, suscríbete también. Así cada vez seremos más y podemos compartir las bondades de la neuroproductividad. Un abrazo grande, ¿de acuerdo? Y nos vemos en el próximo tutorial o próximo vídeo, lo que tú quieras. Aquí estaremos. Aquí, sí, sí, sí. Un abrazo. Chao.